María estaba de pie frente al altar, con el vestido blanco que le quedaba demasiado grande y un nudo en la garganta que no dejaba de apretarse. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, recorrían lentamente la iglesia silenciosa, donde cientos de miradas la observaban, pero ninguna parecía verla realmente a ella. El murmullo de los invitados, las luces tenues y el aroma a flores frescas no lograban ocultar el peso que sentía en el pecho. No era un día de felicidad, sino de obligación. Su familia, con tradiciones muy arraigadas, esperaba que cumpliera con lo que habían planeado durante meses. Ella se casaba no por amor, sino porque debía hacerlo, porque el que dirán era más fuerte que su propio deseo. Sentía que cada paso hacia el altar la alejaba más de la vida que había soñado. Recordaba aquellos momentos en los que imaginaba un futuro diferente, donde sus decisiones tenían valor y su voz era escuchada. Pero ahora, todo parecía irrelevante. El silencio dentro de ella era más fuerte que cualquier palabra de esperanza. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo la felicidad había quedado atrapada en una sombra de conformidad y miedo. Sus manos temblaban, apretando suavemente el ramo de flores que le habían entregado minutos antes. Cada pétalo parecía recordarle la fragilidad de su situación, la incertidumbre que la envolvía. Las miradas se cruzaban en la iglesia, algunos con sonrisas fingidas, otros con impaciencia, pero María solo podía ver una única realidad. Estaba atrapada en una ceremonia que no quería. El altar parecía una prisión adornada con rosas blancas, y el sacerdote esperaba pacientemente, listo para comenzar. Ella respiraba profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado, aunque sabía que nada podría cambiar lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, una sensación de vacío la invadió, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado y frío. Mientras el sacerdote levantaba la voz para iniciar la ceremonia, María cerró los ojos por un instante y recordó la última conversación que tuvo con su madre. Las palabras de obligación, de deber, de sacrificio para mantener la familia unida, resonaban en su mente como un eco implacable. No había lugar para sus sentimientos, ni para su verdadera felicidad. Se sentía sola, aunque estuviera rodeada de gente. Su corazón deseaba escapar, buscar un camino diferente, pero el miedo a decepcionar a quienes la amaban la mantenía paralizada. De repente, un ruido inesperado rompió la tensión. Las grandes puertas de la iglesia se abrieron de golpe y una ráfaga de aire fresco entró, mezclándose con la luz del sol que iluminó el interior. Todos los presentes voltearon hacia la entrada, sorprendidos y desconcertados. Allí, con paso firme y mirada decidida, apareció un hombre vestido con un traje negro que destacaba entre la multitud. Su figura estaba bañada por un haz de luz dorada que parecía anunciar un cambio. María sintió que el mundo se detenía por un segundo. Ese hombre era Luis, alguien que ella creía perdido para siempre. Alguien que había marcado su pasado y aún habitaba en su corazón. Los susurros comenzaron a crecer entre los invitados, la confusión llenó el aire y María no pudo evitar que una mezcla de esperanza y miedo le invadiera el alma. Luis avanzó hacia ella sin titubear, con una expresión que mostraba tanto amor como determinación. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo lo que María había sentido durante meses se condensó en una sola verdad. Aún había una oportunidad para cambiar su destino. El silencio en la iglesia era profundo, pero dentro de María se encendía una llama que no estaba dispuesta a apagar. Luis estaba ahí, y con él, la posibilidad de liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. El corazón de María latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. No podía creer que Luis estuviera ahí, parado justo frente a ella, en la misma iglesia donde se suponía que debía entregar su vida a otro hombre. La sorpresa y la confusión llenaban la mirada de los invitados, pero para María,
El mundo parecía haberse reducido a ese momento exacto, a esa figura que le daba una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo. Luis la miraba con ternura, pero también con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Había venido a cambiar el destino que otros habían decidido por ella. Ella sentía una mezcla de miedo y alivio que la paralizaba, como si todo lo que había soportado durante meses estuviera a punto de romperse en pedazos. Pensó en su familia, en las expectativas, en la vergüenza que podría traerle a todos si decía no. Pero también pensó en su propio corazón, que gritaba por libertad, por un amor que no fuera impuesto ni obligado. ¿Cómo podía luchar contra un sistema que parecía demasiado fuerte, demasiado grande para ella sola? Luis, sin embargo, parecía tener esa respuesta, porque su presencia era como un puente hacia un futuro diferente. Los murmullos crecieron entre los asistentes. Algunos mostraban desaprobación, otros simplemente asombro. María sintió que la presión aumentaba, pero también que la fuerza en su interior despertaba poco a poco. Luis extendió su mano hacia ella, y aunque el temblor en sus dedos era visible, María la tomó sin dudar. Fue un acto pequeño, pero lleno de significado. Un gesto de valentía que rompía con años de silencio y resignación. Luis habló con voz clara y pausada, para que todos escucharan. No podemos obligar a María a casarse si su corazón no está en esta unión. El amor no se impone, se elige. Sus palabras resonaron en la iglesia, causando un silencio incómodo entre la familia y los invitados. María vio a su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas reprimidas, confundida entre la tradición y el amor por su hija. Fue un momento de tensión profunda, donde cada mirada parecía pesar toneladas. María recordó entonces todos los sacrificios que había hecho para cumplir con lo que la sociedad esperaba de ella. Las noches sin dormir, los sueños que había dejado de lado, la sonrisa fingida que le había enseñado a usar para no preocupar a nadie. Y ahora, frente a todos, tenía la oportunidad de alzar la voz, de romper con todo ese peso invisible que la había acompañado desde niña. La mano de Luis apretó la suya con suavidad, dándole el valor que necesitaba. La iglesia, que minutos antes parecía un lugar frío y sin esperanza, ahora estaba llena de una energía nueva, una mezcla de miedo y posibilidad. El sacerdote, que hasta ese momento había seguido el protocolo, miró a María con compasión y le preguntó si realmente quería continuar con la ceremonia. María, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró una palabra que cambió todo. No un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Algunos lloraron, otros simplemente quedaron en silencio. Luis se acercó más y le susurró al oído: ahora todo es posible. No tienes que vivir para nadie más que para ti. María sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma, y que después de tanto tiempo, podía finalmente imaginar un futuro sin cadenas. La familia empezó a conversar en voz baja, con debates llenos de emoción y controversia. Pero María ya había tomado una decisión. Su vida era suya, y la libertad que Luis le ofrecía era el primer paso para ser verdaderamente feliz. Mientras salían juntos de la iglesia, la luz del sol iluminaba sus rostros, y aunque sabían que el camino no sería fácil, también sabían que esa decisión era la más valiente que María había tomado en toda su vida. Los pasos hacia adelante eran inciertos, pero finalmente, María caminaba con el corazón libre y el alma llena de esperanza. Luis estaba a su lado, y juntos enfrentarían cualquier obstáculo. La verdadera historia apenas comenzaba. Las puertas de la iglesia seguían abiertas, dejando que la luz del sol bañara el rostro de María y Luis mientras salían juntos, aunque la mirada de algunos invitados reflejaba sorpresa e incredulidad. Afuera, el aire fresco parecía limpiar el peso que había estado oprimiendo el corazón de María durante tanto tiempo. Sin embargo, no todo era calma. La realidad golpeaba con fuerza. Sabían que su decisión desataría consecuencias,
que no todos entenderían ni aceptarían lo que habían hecho en ese altar. María caminaba lentamente, sintiendo cada paso como un acto de rebeldía, y al mismo tiempo, de liberación. La incertidumbre se mezclaba con una extraña paz que no había sentido en años. Luis no soltaba su mano, y en ese gesto silencioso estaba todo el apoyo que ella necesitaba para enfrentar lo que venía. Las miradas se volvían hacia ellos, algunos con juicio, otros con sorpresa, y algunos pocos con respeto y admiración. María se dio cuenta de que, a pesar del miedo, su vida ya no pertenecía a nadie más que a ella misma. El ruido de la ciudad los recibió cuando cruzaron las puertas de la iglesia. Luis la llevó a un lugar cercano, un pequeño café donde solían encontrarse en el pasado, antes de que la distancia y las circunstancias los separaran. El lugar olía a café recién hecho y a nostalgia. María sintió que ese aroma le daba fuerza, como si el destino los hubiera reunido para empezar de nuevo. Se sentaron frente a frente, y aunque el silencio era incómodo, ambos sabían que había mucho por decir y aún más por decidir. Luis tomó la palabra con voz suave pero firme. Le contó todo lo que había sucedido desde que se habían separado, los obstáculos, las esperanzas y las luchas que había enfrentado solo pensando en ella. María escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un puente que reconstruía lo que parecía perdido. No era solo amor lo que los unía, sino una historia compartida llena de sueños interrumpidos y promesas por cumplir. María, por su parte, empezó a contarle sobre su vida durante esos meses. Habló de la presión familiar, de las noches en vela, de las lágrimas escondidas detrás de sonrisas falsas. Luis la escuchaba sin interrumpir, con respeto y comprensión. Sabía que el camino hacia la libertad no sería sencillo, pero también sabía que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La conversación se convirtió en un pacto silencioso. No permitirían que nadie más decidiera por ellos. Al salir del café, María sintió que una nueva etapa comenzaba. La ciudad ya no le parecía tan fría ni imponente. Con Luis a su lado, todo era posible, aunque el futuro estuviera lleno de incertidumbre. Caminaron por las calles empedradas, recordando momentos felices y soñando con días mejores. Cada paso que daban alejaba un poco más el miedo y acercaba la esperanza. Sabían que su familia no entendería fácilmente su decisión. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar, algunos llenos de preocupación, otros de reproche. María sintió que debía mantenerse fuerte, que su voz debía ser más fuerte que cualquier crítica. Luis le prometió que estarían juntos en cada batalla, que no la dejaría sola. Esa promesa era un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. En los días siguientes, María enfrentó conversaciones difíciles, pero también momentos de reflexión profunda. Se dio cuenta de que la verdadera valentía no era solo decir no, sino vivir con esa decisión cada día. El apoyo de Luis le daba fuerzas, pero también descubrió que dentro de ella misma había una fortaleza que no sabía que poseía. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida, a imaginar un futuro donde sus sueños fueran suyos y nadie más. La historia de María y Luis comenzó a ser un ejemplo para otros, una muestra de que nunca es tarde para elegir el propio camino. Sabían que el camino no sería fácil ni rápido, pero cada pequeño avance valía la pena. La iglesia, que había sido un símbolo de obligación, ahora quedaba atrás como un recuerdo doloroso pero necesario para entender quiénes eran realmente. María miró a Luis con una sonrisa que reflejaba gratitud y esperanza. Sabía que no estaba sola, que juntos podían enfrentar lo que viniera. La libertad que habían encontrado no era solo un acto de rebeldía, sino un compromiso con la verdad y el amor genuino. Y así, entre luces y sombras, comenzaron a escribir el próximo capítulo de su historia, uno donde el amor era libre, y la vida, un regalo para ser vivido plenamente.
Luis y María caminaban juntos por calles que parecían distintas, aunque eran las mismas por las que habían caminado años atrás, cuando la vida aún les sonreía con promesas y sueños compartidos. Ahora, cada paso que daban estaba cargado de un significado más profundo. No era solo la emoción de reencontrarse, sino la fuerza silenciosa de dos almas que habían luchado contra el destino y las expectativas. Luis miraba a María con esa mezcla de ternura y determinación que siempre la había hecho sentir segura, y ella sabía que, a su lado, nada sería imposible. María recordaba con claridad los momentos en que el miedo casi la vencía. Las noches en las que se preguntaba si algún día podría ser libre, si alguien la entendería realmente o si simplemente estaba destinada a vivir una vida de sacrificio. Pero en ese instante, con Luis tomándola de la mano, ese temor parecía desvanecerse. Sabía que la lucha apenas comenzaba, que las voces de su familia y la sociedad seguirían presionándola, pero también sabía que ya no tenía que enfrentar nada sola. Luis le habló con sinceridad sobre todo lo que había pasado en esos meses en que estuvieron separados. Le contó sobre las veces que pensó en renunciar, en dejar que el pasado se convirtiera en un recuerdo olvidado, pero que el amor que sentía por ella lo había mantenido firme. María escuchaba, emocionada, con los ojos brillando de esperanza y nostalgia. Aquel amor había resistido el tiempo y la distancia, y ahora parecía más fuerte que nunca. La vida les había dado una segunda oportunidad, y no iban a desperdiciarla. Entre palabras y silencios, comenzaron a trazar planes para el futuro. No era un futuro sencillo ni libre de obstáculos, pero sí uno elegido por ellos mismos. Querían construir una vida basada en el respeto y la libertad, donde cada decisión fuera tomada con el corazón y no por imposición. María sabía que tendría que enfrentar muchas críticas, que la aceptación no llegaría fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad. Luis le prometió estar a su lado en cada paso, como un compañero y amigo, más que como un salvador. Mientras caminaban hacia un pequeño parque, María notó cómo el mundo parecía cobrar vida a su alrededor. Los árboles parecían susurrar historias antiguas, y el viento traía consigo un aire de renovación. Ella se detuvo un momento y respiró profundo, sintiendo que en ese instante, su vida comenzaba realmente. No era solo una huida ni una decisión impulsiva, sino un acto de valentía que la liberaba de cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante años. Luis la miró con una sonrisa llena de confianza y le dijo que el amor verdadero no debía doler ni oprimir, sino liberar y fortalecer. María sintió que esas palabras eran una verdad simple, pero poderosa, que por fin podía entender. Recordó todos los sacrificios, todas las renuncias, y supo que merecía algo mejor, algo auténtico. Y ese algo estaba allí, en ese momento, en la mano de Luis y en la promesa de un nuevo comienzo. Los días que siguieron estuvieron llenos de emociones intensas. La familia de María seguía dividida entre el rechazo y la preocupación. Hubo lágrimas, discusiones y también silencios pesados que a veces parecían imposibles de romper. Pero María ya no se dejaba llevar por el miedo ni la culpa. Cada conversación difícil era un paso más hacia su independencia emocional. Luis estaba ahí para apoyarla, para recordarle que su valor no dependía de la opinión de otros, sino de su propio corazón. Juntos comenzaron a buscar un lugar donde vivir, un espacio pequeño pero lleno de significado, donde pudieran ser ellos mismos sin temor a juicios ni imposiciones. Encontraron un apartamento modesto, pero para María, era un palacio, porque representaba libertad y esperanza. Luis ayudó con cada detalle, desde pintar las paredes hasta elegir muebles sencillos pero acogedores. Era su refugio, su nueva vida, construida con paciencia y amor. Una tarde, mientras miraban el atardecer desde la ventana de su nuevo hogar, María sintió una emoción profunda que nunca antes había experimentado. No era solo felicidad,
sino la sensación de estar finalmente en paz consigo misma. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero ya no le daba miedo. Había encontrado en Luis no solo un amor renovado, sino un compañero para enfrentar juntos todo lo que la vida les deparara. En ese momento, María comprendió que la verdadera libertad no estaba solo en decir no a una boda impuesta, sino en elegir cada día vivir con autenticidad, valentía y amor propio. Y esa elección, por fin, era solo suya. María despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. La luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando suavemente la habitación que ahora compartía con Luis. Era un espacio sencillo, pero lleno de vida, reflejo de la nueva etapa que ambos habían decidido construir juntos. Mientras tomaba un sorbo de café, su mente repasaba todos los cambios que habían ocurrido en las últimas semanas. La libertad que había alcanzado no había sido fácil, pero cada sacrificio valía la pena. Luis entró en la habitación con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que animaba a María a seguir adelante. Ella sabía que no estarían solos en esta batalla, que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo que la vida pusiera en su camino. Sin embargo, también eran conscientes de que no todos aceptarían su decisión con facilidad. La familia de María seguía dividida, y aunque algunos intentaban comprender, otros mantenían una postura rígida y fría que hacía que el corazón de María doliera. El teléfono sonó varias veces aquel día. María evitó contestar al principio, temiendo las palabras duras que podrían escuchar, pero finalmente decidió enfrentar esas llamadas con valentía. La voz de su madre fue la primera que escuchó. Al principio, las palabras fueron suaves, pero pronto la conversación se tornó en reproches y súplicas. «Piensa en la familia, en la tradición», decía la voz quebrada, pero María ya no podía volver atrás. Respondió con calma y firmeza, explicando que había tomado una decisión que la hacía feliz, aunque no fuera la que otros esperaban. Esa noche, mientras Luis la escuchaba con atención, María sintió que su fortaleza interior crecía. Había dejado de ser una mujer sumisa y resignada. Ahora era una mujer que luchaba por su derecho a ser feliz, a elegir su propio destino. Sabía que el camino sería largo y a veces solitario, pero también estaba convencida de que el amor verdadero y la libertad eran los pilares que sostendrían su vida de ahora en adelante. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. La gente en el pueblo comentaba, juzgaba y criticaba, pero María aprendió a ignorar las voces que solo buscaban detenerla. En cambio, se enfocó en construir una vida junto a Luis, llena de pequeños momentos que la hacían sonreír. Paseos por el parque, charlas largas en su pequeño apartamento, y planes para el futuro comenzaron a darle sentido a cada día. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, María vio a un grupo de mujeres mayores sentadas en un banco. Se acercó tímidamente, recordando que esas mismas mujeres, tiempo atrás, habrían sido parte de quienes la juzgaban. Para su sorpresa, una de ellas le sonrió y le dijo: «Has hecho lo correcto, hija. El corazón no se obliga». Esa frase resonó en María como una confirmación de que estaba en el camino adecuado. La vida la estaba recompensando con pequeñas señales que le daban fuerzas para seguir adelante. Luis y María comenzaron a planear un proyecto juntos: ayudar a otras mujeres que, como ella, se sentían atrapadas por las expectativas ajenas. Querían crear un espacio donde se hablara de libertad, de amor propio y de valentía para elegir. Sabían que no sería fácil, pero el deseo de cambiar la vida de otras personas les daba un propósito nuevo y emocionante. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, María recordaba el día en la iglesia, aquel momento decisivo que había cambiado su destino. Pensaba en el miedo que sintió, en la fuerza que encontró y en cómo ese instante le había abierto la puerta a una vida que ella misma estaba construyendo, paso a paso. Ahora,
Esa puerta estaba abierta de par en par, y ella estaba lista para cruzar todos los umbrales que la vida le presentara. Luis la tomó de la mano y la miró con ternura. Sabía que aún quedaba mucho por vivir, muchas batallas por ganar, pero también muchas alegrías por descubrir. En ese momento, María supo que no importaba lo que dijeran o pensaran los demás. Su vida era suya, y la estaba viviendo con autenticidad y amor. La obligación había quedado atrás, y lo que venía ahora era un futuro lleno de esperanza, libertad y sueños por cumplir. El viento fresco de la mañana acariciaba el rostro de María mientras ella y Luis caminaban rumbo al centro comunitario donde comenzarían sus clases para ayudar a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. La idea de transformar su dolor y su experiencia en un motor para apoyar a otros le llenaba de una energía nueva, una fuerza que jamás había sentido antes. No era solo un acto de valentía, sino un acto de amor hacia sí misma y hacia quienes, quizás, nunca encontrarían otra oportunidad. El lugar estaba sencillo, con paredes pintadas de colores cálidos y sillas dispuestas en círculo, listas para recibir a quienes buscaran consejo, compañía o simplemente un espacio donde sus voces fueran escuchadas sin juicio. María recordó cómo se había sentido años atrás, atrapada en la obligación de una boda que no deseaba, y sintió que cada paso dado hasta allí era una pequeña victoria. Luis caminaba a su lado, apoyándola en silencio, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Las primeras mujeres que llegaron al centro tenían miradas cargadas de tristeza y miedo, pero también una chispa de esperanza que parecía revivir con la sola presencia de María. Con delicadeza, ella comenzó a compartir su historia, hablando con sinceridad y sin ocultar el dolor que la había acompañado. No fue fácil abrirse, pero cada palabra era un puente que conectaba corazones y rompía cadenas invisibles. Luis observaba desde un rincón, orgulloso de la fuerza y la determinación de María. A medida que las sesiones avanzaban, el grupo se fue fortaleciendo. Historias similares surgían, relatos de sacrificio, de voces silenciadas y de sueños aplazados. María escuchaba atentamente, ofreciendo apoyo y palabras de aliento. La comunidad comenzaba a convertirse en un refugio, un lugar donde la palabra obligación perdía su poder y la palabra elección ganaba terreno. Ella sabía que cada mujer que encontraba allí era una pequeña llama que podía iluminar un camino oscuro. Pero no todo fue sencillo. La noticia de la decisión de María y su proyecto se extendió rápidamente, y no todos recibieron la iniciativa con buenos ojos. Recibieron cartas anónimas, miradas de desaprobación cuando salían a la calle, e incluso comentarios hirientes de personas que no entendían ni aceptaban que una mujer decidiera su propio destino. Sin embargo, estas dificultades solo hicieron que María y Luis se unieran más. Sabían que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. Una tarde, mientras se preparaban para una charla en el centro, María recibió una llamada inesperada. Era su madre. La voz al otro lado del teléfono sonaba cansada, pero había un dejo de arrepentimiento y comprensión. Hija, he estado pensando mucho, tal vez me equivoqué. Quiero entenderte y apoyarte, aunque me cueste. María sintió que el corazón le latía con fuerza. No era un perdón inmediato, ni una reconciliación completa, pero era un paso. Un paso hacia la posibilidad de sanar heridas que parecían eternas. Esa llamada marcó un antes y un después. Poco a poco, su familia comenzó a mostrar señales de apertura, aunque con cautela. Luis y María aprendieron a manejar esas relaciones con paciencia, sin dejar que el pasado definiera su presente. En su pequeño apartamento, las risas comenzaron a llenar los espacios que antes estaban cargados de tensión. La vida se volvía más ligera, aunque los recuerdos nunca desaparecían del todo. Cada día, María se levantaba con el propósito firme de seguir adelante.
Sabía que muchas mujeres en su comunidad dependían de su voz y de su ejemplo. La libertad por la que había luchado no era solo un regalo para ella, sino una responsabilidad que llevaba con orgullo. En las miradas agradecidas y en las historias compartidas, encontraba la fuerza para continuar, incluso cuando las sombras del pasado intentaban regresar. Luis, siempre a su lado, se convirtió no solo en su pareja, sino en su compañero de batalla y su mayor apoyo. Juntos soñaban con un futuro donde ninguna mujer tuviera que casarse por obligación, donde el amor y la libertad fueran las únicas reglas que valieran. La historia de María, que comenzó con un no valiente en una iglesia, se había transformado en un movimiento de esperanza y cambio. Y aunque sabían que el camino sería largo y lleno de retos, cada pequeño logro, cada sonrisa y cada abrazo, les recordaba que estaban haciendo lo correcto. Porque a veces, la valentía no está en escapar, sino en construir un nuevo destino con las propias manos, sin miedo y con el corazón abierto. Una suave lluvia caía sobre los tejados del barrio mientras María caminaba bajo su paraguas, en silencio, reflexionando sobre todo lo vivido en los últimos meses. Cada paso que daba por esas calles ya no le pesaba como antes. La gente la saludaba con respeto, incluso quienes antes la habían juzgado. El rumor de su historia se había convertido en inspiración para muchos. Lo que comenzó como un acto de rebeldía se había transformado en un símbolo de libertad. Pero en el corazón de María aún quedaban cicatrices, heridas que a veces dolían en los momentos más inesperados. Luis la esperaba en casa con una sonrisa tranquila, como cada tarde. Se habían vuelto expertos en leerse el alma sin palabras. Apenas la vio entrar, supo que algo la inquietaba. María le confesó que, aunque su proyecto iba creciendo, sentía un vacío cada vez que pensaba en su padre, quien aún no le dirigía la palabra desde el día de la boda. Aquel silencio era un eco constante en su mente. Luis la escuchó con paciencia, sin interrumpir, tomándola de la mano. Sabía que esas batallas internas eran las más difíciles de enfrentar. Días después, mientras organizaban un evento en el centro comunitario, una figura inesperada apareció entre los asistentes. Era él, su padre. Vestía el mismo sombrero gris de siempre y tenía la expresión seria, como si cargara una montaña sobre los hombros. María se congeló al verlo. No sabía si acercarse o simplemente esperar. Pero fue él quien dio el primer paso. Caminó lentamente hacia ella, con los ojos húmedos y la voz quebrada. «Perdóname, hija. Fui terco. No entendí lo valiente que fuiste hasta que vi todo lo que lograste». María no pudo evitar las lágrimas. Abrazó a su padre con fuerza, sintiendo como una parte rota de su alma se reconstruía en ese instante. Luis observaba la escena con una mezcla de emoción y orgullo. Aquella reconciliación no solo era importante para María, sino para todas las mujeres que habían presenciado cómo una decisión valiente podía transformar incluso los corazones más cerrados. El silencio de su padre había sido una herida profunda, pero ese abrazo sellaba un nuevo comienzo. La noticia de la reconciliación se extendió entre los vecinos y trajo consigo una ola de apoyo inesperado. Más personas comenzaron a sumarse a los encuentros en el centro. Las mujeres hablaban con más libertad, los hombres escuchaban con más atención. El pequeño proyecto que María y Luis habían iniciado con miedo y esperanza se estaba convirtiendo en una verdadera red de transformación social. No era solo una historia de amor, sino una historia de cambio, de lucha, de humanidad. Una noche, mientras organizaban las cartas de agradecimiento que habían recibido, María encontró una escrita con una letra temblorosa. Era de una mujer mayor que decía haber cancelado su boda a los 68 años, inspirada por la valentía de María. «Si tú pudiste decir no, yo también», decía la nota. María la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa, conmovida. No dijo nada.
Solo miró a Luis y asintió con una sonrisa. Estaban dejando huella, sin buscar fama ni aplausos. Solo verdad. El amor entre ellos también había madurado. Ya no se trataba de la pasión del reencuentro, sino de la complicidad diaria, del respeto profundo, de la certeza de que uno podía apoyarse en el otro sin miedo. Había días difíciles, momentos de duda, pero siempre regresaban al mismo punto. Se habían elegido libres, sin condiciones. Y eso lo cambiaba todo. En el rincón de su hogar, junto a la ventana, María escribía en un cuaderno cada noche. No buscaba escribir un libro ni hacerse escuchar. Solo quería guardar en palabras lo que su alma vivía. Sabía que algún día, alguien más leería esas páginas y entendería que la vida no se trata de seguir lo esperado, sino de escuchar al corazón cuando más tiembla. Porque es en esos momentos de miedo donde nace la verdadera valentía. Y ella, por fin, había aprendido a vivir con la suya. El sol se filtraba con suavidad por la ventana, tiñendo de dorado la sala donde María y Luis desayunaban en silencio, compartiendo una mirada que lo decía todo. Habían pasado ya varios meses desde aquel día en la iglesia. La vida había cambiado por completo. El miedo, que antes se escondía en cada rincón de sus decisiones, ahora solo era un recuerdo lejano. Y aunque no todo era perfecto, sabían que habían construido algo real, algo que valía cada renuncia, cada lágrima, cada paso valiente. El centro comunitario seguía creciendo. Mujeres de diferentes edades, historias y heridas sacudían semana tras semana. Algunas llegaban temblando, otras con la mirada baja, pero todas salían con algo nuevo: esperanza. María había descubierto que el dolor compartido no solo une, sino que también cura. Escuchar, abrazar y acompañar se había convertido en su misión. Y en ese proceso, ella también sanaba. Su propia voz, la que un día estuvo ahogada por el deber y la costumbre, ahora resonaba fuerte, clara y firme. Luis, por su parte, había dejado atrás su trabajo anterior para volcarse por completo en el proyecto. Juntos diseñaban talleres, organizaban encuentros y acompañaban procesos complejos. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo, casi desesperado, se había convertido en un movimiento que cambiaba vidas. A veces, al terminar el día, se quedaban en silencio frente al mural del centro, donde alguien había pintado una frase: el amor verdadero no obliga, libera. María siempre la leía con un nudo en la garganta. Era su historia resumida en una línea. Una mañana, una mujer mayor se acercó al centro con un álbum de fotos en la mano. Se llamaba Clara y tenía 74 años. Quería contar su historia. Había vivido 50 años con un hombre al que nunca amó, por miedo, por costumbre, por presión. Ahora, al conocer la historia de María, había decidido mudarse sola a un pequeño apartamento. No era mucho, dijo, pero por primera vez tenía un espacio que sentía suyo. María la abrazó sin decir palabra. Entendía perfectamente esa mezcla de temor y libertad. Clara le recordó que nunca era tarde para empezar de nuevo. Esa noche, al regresar a casa, María sacó su cuaderno y escribió sin parar. Ya no solo escribía por sí misma, sino por todas las mujeres que aún no sabían que podían decir no, que podían elegir otro camino. Soñaba con convertir esas historias en un libro. No por fama, sino para que cada palabra sirviera como un faro para quien estuviera atrapado en la oscuridad del deber. Luis la apoyaba en todo. Sabía que ese libro sería un legado. Un domingo por la tarde, organizaron una celebración en el centro. No era un evento oficial. No había discursos ni grandes decoraciones. Solo música suave, comida casera y muchas sonrisas. Mujeres que antes no se atrevían a mirarse al espejo ahora bailaban con libertad. Niñas pequeñas corrían por el patio, escuchando las risas de madres y abuelas que,
por fin, se permitían ser felices. María se quedó un momento sola, observando todo desde una esquina. Y en ese instante, entendió algo que antes no había comprendido del todo. Su historia no se trataba solo de amor o valentía, sino de legado. Luis se le acercó, le tomó la mano y le susurró al oído: «Mira lo que creaste». María sonrió, con los ojos brillando. No era solo ella la que había cambiado su destino. Había abierto puertas, había sembrado fuerza en otros corazones. La joven que un día temblaba en un altar ya no existía. En su lugar, estaba una mujer firme, libre y decidida. Y aunque el mundo siguiera lleno de desafíos, María sabía que, pase lo que pase, su historia ya había marcado una diferencia. Porque cuando una mujer se atreve a decir yo elijo, muchas otras aprenden que también pueden hacerlo. Y en ese acto, silencioso pero poderoso, comienza el verdadero cambio.